Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. En esta ocasión, dos compañeras militantes, defensoras de los derechos humanos de larga trayectoria, de reconocida solvencia en el manejo de estos temas tan delicados en el país y en el extranjero, han tenido la gentileza de acercarse esta vez para conversar, hacer una evaluación de las movilizaciones de este mes y más de un mes de movilizaciones, no solamente del movimiento indígena, de los sectores populares en distintas partes del país, pero también ha sido un mes de escalada de este operativo de guerra psicológica del gobierno, de las fuerzas represivas del Estado en contra de la población. Se han visto cosas, ¿no es cierto?, con un nivel de espectacularidad así digno de las películas de Hollywood, como el bombardeo supuestamente, ¿no es cierto?, para acabar con la minería ilegal en el Ecuador, pero claramente en un contexto de amedrentamiento. Y mientras todos esos miedos pasaban a la gente con muertos, con heridos, con gente que otra vez le ha sacado el ojo, a atentados de falsa bandera, y otra vez se fuga Fede. Así es que machitos con las viejitas, machitos con los que están postrados, pero el rato que hay que enfrentar al narcotráfico siguen campantes. Así es que muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenidas. No sé si empezamos contigo, Sibel. ¿Cómo verías tú esta coyuntura que el país ha pasado? A ver, yo creo que para hablar del paro nacional tenemos que retrotraernos, ¿no? Hablar de dónde empieza esta grave crisis institucional, política, que se ve en todo su esplendor a través del paro nacional. Y yo creo que arranca desde el momento en que se declara el conflicto armado interno, ¿no? Hablamos de enero del 2024. De ahí para adelante se siente un patrón creciente de violaciones a los derechos humanos, en donde los derechos, en efecto, poco o nada importan en este país, una vulneración, como te digo, constante de estos derechos. Y claro, cuando ya el paro nacional se convoca el 21 de septiembre por esta alza la eliminación del diésel, digamos, ya venimos de un contexto de militarización prolongada, de hostigamiento de las instituciones de control. Recordemos el tema de la Corte Constitucional, ¿no? Una Corte Constitucional que es vista como uno de los tantos enemigos internos que el gobierno tiene, ¿no? Que también sería interesante como profundizar, porque dependiendo del contexto, el enemigo interno es distinto, ¿no? Hasta su Y ahí, vicepresidenta fue su enemiga interna y en su momento su ex mujer es su enemiga interna, o sea, imagínate. exacto, ¿no? O sea, por eso digo, depende del contexto. Pero también tenemos estas reformas legales, regresivas, en donde, en razón de que son aprobadas, ¿no es cierto?, con problemas de fondo y de forma en la Asamblea Nacional, pasan a ser consideradas en la Corte Constitucional a través de demandas de inconstitucionalidad. Y también ahí la Corte se pronuncia, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo ese enemigo interno que va en contra de estas políticas implantadas por el gobierno. Eh, Vemos eso, vemos también esta persecución, criminalización, estigmatización de las personas defensoras de derechos, pero también de dirigentes gremiales, que es algo que digamos, haciendo una comparación, si podríamos después, ¿no? Conversar qué pasó en el 2019, qué pasó en el 2022, y me refiero a las protestas que hubo en esos momentos. En el 2025 vemos esta otra parte que no habíamos visto antes, ¿no? O sea, esta criminalización a líderes sociales, a personas en situación, digamos, incluso de liderazgo, ¿no? Líderes, como te digo, dirigentes gremiales, y de repente, para mí, en este contexto del paro nacional, vemos de cuerpo entero a un gobierno, ¿no? Un gobierno que, si lo decimos neoliberal, con tintes fascistas, o lo veíamos de esa forma, yo creo que en ese momento, en el momento del paro, lo podemos ver de cuerpo entero y darnos cuenta el nivel, ¿no? El nivel que tiene frente al respeto de la ley, de los derechos, de qué significa la autoridad, eh, una autoridad sin límites, por cierto, y entonces podemos ver lo que realmente estamos viviendo. Y para mí lo que estamos viviendo en este momento son políticas de terror, ¿no? O sea, el implantar políticas de terror, el miedo como una herramienta de control, de disciplina,
en la sociedad y por ahí comienza este tema del análisis, diría yo, de qué es lo que está sucediendo en el Ecuador. Muchas gracias, Tamara. ¿Qué le completarías al análisis de Sibel? Yo creo que aquí hay un aspecto súper importante, porque si bien ese ha sido un gobierno que en la memoria de la sociedad no recordamos tanta violencia, no podemos olvidar que en la época de Febres Cordero hubo crímenes de lesa humanidad, delitos, graves violaciones a los derechos humanos, y que subsecuentemente a ese gobierno, los gobiernos que le siguieron también ejercieron formas de violencia. Por ejemplo, hay un informe y un artículo de Carlos Reyes, perdón, que es criminalización de la protesta social, y hay evidencia que, por poner un ejemplo, en el gobierno de Yamil Maguad, que duró 2 años, hubo alrededor de 1.550 personas detenidas arbitrariamente. Entonces, no es la primera vez que ocurre en el país. Aquí hay una falta de memoria respecto a esas violencias del Estado, pero que además se profundiza y se agrava porque hay toda esta espectacularización del terror y de la violencia de los GDOs, de la violencia del gobierno, de la violencia de Estado, con una clara intencionalidad. Claro, Sibel lo decía claramente, dependiendo del contexto hay un enemigo interno específico, pero ese enemigo interno también tiene que ser castigado físicamente y tiene que transmitirse en redes sociales ese castigo, esa violencia, para enviar un mensaje y generar terror en la sociedad, que la sociedad ya no tenga, eh, sienta miedo de movilizarse, sienta miedo de reaccionar frente a las violencias de Estado. Y las violencias también incluyen la eliminación del subsidio al diésel, porque eso precariza aún más la vida, nos expulsa más a situaciones, a condiciones eh, poco dignas de vida. La gente ya no tiene para comprar, para cubrir la canasta básica, ya no hay empleo, no hay seguridad, no hay salud. Entonces, creo que esa espectacularización de la violencia actual es un factor muy importante para entender la realidad y el contexto actual, y entender cuál es la intencionalidad del gobierno al generar esta violencia en las calles. El paro se transmitió en vivo, pero antes del paro y de, por ejemplo, ver el asesinato en vivo de Efraín Fuérez, donde se bajan a patearle y a dispararle a mansalva y después intentar ocultarlo negando de que hay que ver si es verdad. Meses antes, como ya lo decía Sibel, estaba el tema del conflicto armado interno, donde detenían a niños, niñas, sobre todo niños y adolescentes jóvenes, pobres, racializados, y les grababan cómo tenían, cómo o les hacían maquillarse, feminizando sus cuerpos, o que se lastimen, se rastrillen el cuerpo para borrarse los tatuajes, cuando son resultados de esa misma O violencia. desnudarles, ¿no? Ellos, Con toda la por vejación, con todo desnudarles. o la última que hicieron de cortar la trenza de los dos compañeros indígenas. Exacto, entonces ahí está intencionalidad, está poner todos los medios de comunicación afines al gobierno, todas las redes sociales al servicio de la espectacularización de la violencia para mandar un mensaje claro. Creo que ahí Rita Segato tiene un texto que se llama La guerra contra las mujeres, que es muy clara. Cómo ella habla de las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres, en el cuerpo de las mujeres se inscribe un mensaje, pero acá es como en el cuerpo del pobre, de la persona racializada, del otro, del que cuestiona, del que defiende derechos humanos, se envía un mensaje a toda la sociedad y se impone un régimen de terror para alcanzar ni siquiera, diría yo, políticas afín a toda la clase política y económica que está en el poder en este momento, que tiene el poder, sino simplemente para la familia Noboa, no más. O sea, que hay una intención clara de ensanchar la fortuna de la familia Noboa y sobre todo de Daniel Noboa, que es el presidente actualmente. Ahora, Sibel, como abogada, yo quisiera que un poco expliques de la manera más didáctica para nuestra audiencia cómo este proceso de, que no es único, como bien mencionaba Tamara, pero que alcanza ciertos niveles sin precedentes en la destrucción institucional. Estamos hablando no solamente de instituciones del Estado ecuatoriano,
sino de instituciones del derecho humanitario internacional, instituciones que han tenido, no sé, pues han tenido su nacimiento en Estados Unidos, en Europa, en las propias metrópolis imperiales, y que ahora, digamos, han sido universalizadas como algo, una especie de zócalo, ¿no? Una especie de mínimo en la constitución de un Estado de Derecho. Acá, a diferencia, diría yo sí vivía la época de Febres Cordero, y en la época de Febres Cordero hacían un esfuerzo por dorar la píldora, hacían un esfuerzo por tapar las cosas. Ahora hay una arrogancia, hay un nivel de prepotencia de hijito de papá, pues, ¿no? De ponerlo de manera muy fascista en la cara de la gente y decirle sí y qué. Así es que yo quisiera un poco que nos comuniques de la manera más didáctica, eh, cuáles son esas instituciones que están siendo destruidas y cuál es el efecto para los demás, porque el problema es que mucha gente puede decir, bueno, pero eso es solamente para los revoltosos, yo estoy aquí sentado tranquilo en mi casa, que no me molesten. Vamos viendo cuáles son las consecuencias para el conjunto de la sociedad de la destrucción de estas instituciones, de este vaciamiento democrático, de este vaciamiento del Estado de Derecho que estamos viviendo. Bueno, es muy interesante tu pregunta porque creo también que desde que podemos hablar de efectivamente del gobierno de Noboa, porque yo coincido con Tamara, ¿no? Contigo también. No, no es que hoy por hoy vivimos una violencia inusitada, nunca antes vista. Lo hemos vivido en otras pseudo dictaduras, tiranías torpes. Yo llamo a esta en particular. Adelante, sigue. Listo. Entonces, bueno, yo estaba diciendo que efectivamente hoy por hoy vivimos una tiranía torpe, ¿no? Porque paradójicamente parecería ser que tienen el control de todo, cosa que en la práctica sabemos que no, pero no se afanan además por tapar lo que hacen, ¿no? Es como lo que tú decías, ¿no? Yo hago esto y ¿qué? ¿No? Frente a esa situación, te decía, algo que también te debemos analizar es que venimos de una desinstitucionalización grave, ¿no? En donde quizá el momento en que analizamos el proceder de la Corte Constitucional en este tiempo, en donde se ve como un enemigo interno, nos damos cuenta que quizá es la única institución que nos queda para garantizar de alguna manera un contrapeso a nivel del Estado, ¿no? Y que de todas Eh, maneras es solo una manera, porque en muchas cosas le ha cumplido a Novoa, pero al pie de la letra, ¿no? Por supuesto, porque además la Corte Constitucional y algún momento también creo que con Tamara lo conversábamos en este programa que tenemos con Hernán Reyes, de Humanizándonos, cuando hacíamos un análisis de memoria, incluso vemos que es un actor político también, ¿no es cierto? De hecho, yo creo que la Corte Constitucional no tendría por qué estar siendo el contrapeso del el Ejecutivo, cuando en realidad ese contrapeso debería ser la Asamblea, ¿no? Pero todo está tan cambiado, tan venido a menos en el país que vemos esta situación, ¿no? Entonces, la poca institucionalidad, yo veo también un retroceso enorme de derechos. En este gobierno los derechos poco o nada importan, la dignidad que deviene de ellos definitivamente estorba. Y eso es muy grave, ¿no? Muy grave porque cuando el gobierno deja flancos expuestos para que toda vulneración de derechos se produzca, vemos lo que hoy estamos viviendo, ¿no es cierto? No hay límites en ese poder, no hay nada que lo detenga. Tenemos normas muy bien trazadas, escritas, la Constitución, ahora que estamos frente a una constituyente, eh, la culpa no es de la Constitución, ¿no? Entonces vemos, sin embargo, este afán por no tener ninguna limitante, nada que impida llegar a lo que ellos quieren llegar, al costo que sea. Y el costo que sea es efectivamente nuestros derechos, ¿no? Nuestra vida. Y eso es lo que vemos de manera constante. Tú me preguntabas qué es lo que sucede. Por ejemplo, un análisis interesante dentro del paro o lo que sucede en el paro es cómo vemos que incluso organismos internacionales, y me refiero al convoy humanitario que llega a Imbabura, ¿no es cierto? Que de humanitario no tiene nada, pero que uno pensaría que es toda una puesta en escena del gobierno, pero con el gobierno están organismos internacionales como la ONU, ¿no? Como la Unión Europea,
la iglesia, que aprovecha y se lava la cara, digo yo, pero está también ahí, eh, y bueno, un diplomático, ¿no? Italiano. Y tú dices, ¿cómo la ONU puede estar en esto? ¿No? Y resulta que está ahí, que está avalando toda esta vulneración. Y digo, ¿cómo puede estar ahí cuando uno acude como abogado, por ejemplo, estándares internacionales para revisar la norma y decir la observación general número tanto te prohíbe que hagas esto? Y resulta que están avalando un tema de esta magnitud que de ¿Y cómo humanitario puede no estar tiene nada. la iglesia de Leonidas Proaño, la iglesia de Óscar Arnulfo Romero, la iglesia del Papa Francisco? ¿Cómo puede estar ahí? Bueno, yo ahí tengo mis reparos, ¿no? Y tengo mis reparos porque esta iglesia que yo la he podido ver e investigar de cuerpo entero tiene mucho que contarnos respecto, por ejemplo, a violencia sexual clerical. Entonces es una iglesia que además aprovecha el momento para lavarse la cara, ¿no? Decimos en el vulgo, ¿no? O sea, unos lloran, otros venden los pañuelos y otros se lavan la cara. Y la iglesia lo hace de esa forma. Hoy hay un cambio porque no llegamos, digamos, a un acuerdo, a un diálogo en el paro, pero la receta siempre es la misma, ¿no? El organismo internacional, en este caso la ONU, llama al diálogo, lo quiso hacer cuando se vio expuesto al tema del convoy, no tuvo asidero, pero llamó también al diálogo esta vez, y luego la iglesia intermedia y dice yo soy el mediador, ¿no? Siempre pasa eso, y nunca hay un resultado, eso también pasa. Entonces, creo que es importante también, O y lo decía inclusive, en algún recuerda, momento, Sibel, que hubieron resultados que jamás se cumplieron, es decir, en el 2019, en octubre del 2019, con muertos, con mucha gente que perdió los ojos, muchos más heridos, muchos damnificados, a la final se quedó en una serie de cosas que incluía el tema del tratamiento de los precios de los combustibles y nada de eso se cumplió. En el 2022, en junio del 2022, también hubo una comisión, hubieron una serie de acuerdos que jamás se cumplieron. claro, hubo como 213 acuerdos en 10 mesas de diálogo en el 2022. Y en cuanto al 2019, claro, las vulneraciones de derechos fueron tremendas, ¿no? O sea, hablamos de no solamente 6 ejecuciones extrajudiciales, sino casi 22 posibles ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Porque una cosa es ya la ejecución como tal y otra esa cantidad que intentaron matar. Y claro, tenemos en ese caso en las protestas del 2019 y en el 2022 tenemos creo que nueve ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Lo que vemos es este patrón y eso es muy importante también, ¿no? Venimos de un proceso acumulado de impunidad que no va a cambiar, que si acaso se va a exacerbar porque no hay ninguna responsabilidad, pues o sea, las fuerzas del orden se saben impunes. Yo ahí más bien también cedo la palabra a Tami porque seguramente ella tiene más, todavía más elementos después de todo este informe de la verdad del 2010, ¿no? Adelante, Tamara. Sí, sí, ahí. Eh, Creo que claramente lo que dice Sibel, hay un proceso acumulado de impunidad que no es reciente, que tampoco es resultado del retorno a la democracia en 1979, cuando se acaban las dictaduras, sino que viene, es de larga data. Este país, tengo a veces la sensación de que se ha fundado sobre la impunidad, sobre el borrón y cuenta nueva, el olvido, el silenciemos, el callemos. Y eso también es una violencia muy fuerte porque eso nos ha llevado a que eh, no reconozcamos las heridas del pasado ni las heridas del presente. Eh, no es que con memoria o con justicia tuviéramos otra realidad. Estamos viendo lo que pasa en Argentina, pese a que ahí vivieron una dictadura sangrienta que queda en la memoria de la sociedad, que muchos lo recuerdan y les duele todavía, que generó una crisis de identidad, incluso a toda una generación, producto de la apropiación de bebés, están votando por mi ley. También hay todo un contexto regional y mundial que está avalando de alguna manera estos regímenes dictatoriales, estas tiranías torpes que mencionaba Sibel, pero que acá en el país, en nuestra realidad particular, sí se asienta sobre una impunidad y sobre un silencio eh, sumamente fuerte. No es solo
la impunidad sobre los casos que investigó la Comisión de la Verdad en el 2010, por ejemplo, no es la impunidad sobre los casos que investigó la Comisión de la Verdad donde estuvo Sibel en el 2019, sino es toda esa impunidad respecto a las víctimas que callamos. En este país ha habido mujeres embarazadas, detenidas y torturadas o forzadas a dar a luz en contexto de cárcel y se desconoce. Ha habido ejecuciones extrajudiciales, ha habido violencia sexual muy fuerte, ha habido niños y niñas retenidos por la policía para presionar a sus padres que eran militantes políticos y que ahora se extiende hasta el presente y que permite que se violen los derechos de esos sectores más vulnerables. Voy a los más vulnerables porque son los que más deberíamos tender a proteger. Por ejemplo, está el caso de los niños de las Malvinas, que son Josué, Ismael, Steven, Nehemías, ejecutados extrajudicialmente hace casi ya un año en Guayaquil por, por las Fuerzas Armadas y que nos recordaba mucho al caso de los hermanos Restrepo que ocurrió el 8 de enero de 1988, igual ejecución extrajudicial por la Policía Nacional en ese caso. Entonces, tenemos a los hermanos Restrepo que nunca tuvieron y ni han tenido justicia real. Tenemos el caso de los 4 niños de las Malvinas y tenemos el caso de todos estos otros niños que son aún mucho más vulnerables porque no tienen ni ellos ni sus familias el capital social, político, económico para denunciar, por ejemplo, los ahogamientos por bombas lacrimógenas en la comuna de San Miguel. Lo mismo ocurrió en Otavalo y en las comunas que se levantaron en Imbabura. No hay ese desglose tampoco de la violencia contra estos niños, no hay el desglose de la violencia contra adultos mayores y adultas mayores. Sabemos que una de ellas murió, Rosa Paqui, producto de la asfixia, y no se dice nada, no hay una denuncia, no hay intenciones de justicia. Los casos de Febres Cordero llevan 40 años prácticamente represados. Estos casos de ahora han intentado bañarlos de impunidad, emitiendo leyes también que están destinadas a garantizarles esa impunidad a los criminales. Estaba la ley esta, que se me fue el nombre, de seguridad nacional, que por suerte la Corte ahí le puso un freno, pero que usaron los militares responsables de la ejecución de los niños de las Malvinas para buscar salir de prisión y para garantizar su impunidad y declararse inocentes. Entonces, si no hay esos mecanismos institucionales, no vemos socialmente tampoco que haya unos mecanismos que nos permitan romper con la impunidad. También hay un silencio social. No, la gente, muchos sectores poblacionales dicen, bueno, es que eran los terroristas. Respecto a los niños de las Malvinas, algo han de haber estado haciendo y por eso les mataron, como porque eran negros, porque eran pobres, porque tenían una serie de vulnerabilidades. Efraín Fueres, que vimos su ejecución extrajudicial a mansalva en directo, eh, era el terrorista, algo estaba haciendo. Este discurso también del terrorista, del enemigo interno que se va repitiendo constantemente y que justifica esa violencia y esa ejecución y esa impunidad también porque, entre comillas, garantiza la paz y la seguridad para el resto de la población y no está garantizado nada. Ahí, para cerrar y darle la palabra también a ti, Pedro, y a Sibel, me parece importante retomar los datos que no son datos globales, pero sí los datos que sacaba el día 23 de octubre, con corte 23 de octubre, después de 31 días de paro, la Alianza por los Derechos Humanos. Porque ellos dicen que las Fuerzas Armadas tenían eran responsables de 87 vulneraciones de las que ellos han registrado, la Fuerza Pública de 99, la Policía Nacional de 110. Del 100% de vulneraciones, que eran 391, resulta que es el 76% de las fuerzas públicas. Y el enemigo interno que nos han construido ¿Las y a Fuerzas quienes han Armadas o metido, la policía? la policía, Fuerzas Armadas y Fuerza Pública, toda esta institucionalidad, este aparataje estatal destinado para la represión. Pero las vulneraciones en esos 31 días de paro que recogieron la Alianza por los Derechos Humanos, resulta que los GDOs eran responsables de apenas una. ¿Quiénes están ejerciendo esa violencia realmente? Y además creo que también hay que hacer un llamado porque en esos 31 días de paro hubo masacres.
Hubo masacres en Santo Domingo, hubo masacres en Manabí, en Guayas, y no había un solo policía, un solo militar ahí preocupándose de qué está pasando, sino más bien estaban reprimiendo a la gente movilizada. Y que van a decir, mira, el pretexto es que van a decir, es que lo que pasa es que como teníamos que contenerles a los indios, a los manifestantes, a los narcoterroristas acá, entonces no podíamos atender lo que están haciendo los GDO por el otro lado. Pero resulta ser que Fede se les fugó cuando ya se había acabado el paro. ¿Qué justificación van a ponerle a eso, Tamara? No hay justificación, o sea, el gobierno va a buscar cualquier justificación y creo que en este contexto que estamos de puertas a una consulta popular va a decir, es la constitución que ampara a los delincuentes, que no nos permite ejercer algún tipo de seguridad para evitar estas fugas, o son los jueces los que le dejan libres, o X razón, porque esas son las justificaciones que han usado. Y ahí creo que también hay que decirlo, no hay justificación porque más allá de las masacres carcelarias que hemos tenido en el Ecuador, que han dejado creo que más de 400 personas muertas, vemos también cómo los militares han ejercido y siguen ejerciendo una serie de vulneraciones a los derechos humanos dentro de las cárceles. Tienen poder dentro de las cárceles, a detenidos eh, que se llamarían presos políticos o a los presos comunes, les están violentando, pero estos grandes delincuentes que se sabe quiénes son, que ya estaban detenidos y que se les siguen escapando, les brindan todo el amparo de la ley y todo el amparo de la fuerza pública para evitar que cumplan su sentencia. Bueno, fuera que les dieran el amparo de la ley, les dan una serie de privilegios, es decir, la negación de la ley en la medida en que les están dando prebendas, les están dando, y a cambio de sobornos, ¿no? Sibel, ¿cómo? Déjame que insista en una dimensión que no la topaste en tu anterior intervención, que es para las compañeras, los compañeros, digamos, del común de los mortales, a los que no están activados, a los vecinos del barrio. ¿Cómo verías tú, cuáles serían las principales leyes, las principales instituciones de derechos humanos? Háblanos un poco del habeas corpus. ¿Cómo es lo que puede reaccionar, por ejemplo, dentro del barrio, de un familiar que es amigo de la víctima, ¿no es cierto? Y que la familia no sabe a quién recurrir, qué ley citar, ¿no es cierto? Como para que al menos estén mencionadas en la existencia de estas leyes que han sido violadas repetidamente por estos últimos gobiernos y que deberían estar en la boca de la gente, del común de los ecuatorianos, para que justamente al invocarlas, ¿no es cierto?, se obligue a dar una respuesta por parte del aparato estatal. Bueno, quizá no entendí tu pregunta, por eso no la contesté hace un momento, porque pensé que me hablabas de toda la institucionalidad, bienvenida menos además, ¿no? Sí. Y ahí poner simplemente un acento en algo que es muy importante, porque si tendríamos una Defensoría del Pueblo, estos datos que está dando Tami, ¿no es cierto?, tendrían otra connotación. Hoy tenemos que, digamos, agradecer el gran trabajo de la Alianza de Organizaciones y otras organizaciones como INRED, por ejemplo, que han seguido de cerca estos procesos, pero que son organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y que no en ningún caso pueden sustituir el trabajo que debería hacer la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que hoy la hemos visto desaparecer del mapa. ¿Y por qué hago este análisis? Porque efectivamente dentro de estas garantías, cuando por ejemplo son aprendidos injustamente, el caso de los 12 de Otavalo, es un gran ejemplo de lo que implica la vulneración de derechos, de lo que implica efectivamente. Cuéntanos, sobre todo para nuestra audiencia fuera del país, cuéntanos, ¿quiénes son los 12 de Otavalo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se procedió? Claro, bueno, a ver, los 12 de Otavalo en efecto se llaman así porque son 12 personas que fueron aprehendidas, tachadas, acusadas de terroristas en los primeros días del paro nacional, si no estoy mal, en donde hay una protesta y se ataca a la comandancia de la policía en esta ciudad. Ahí, también haciendo eco de lo que tú comentabas, hay una operación, al parecer, de falsa bandera, ¿no? Que ya es recurrente y que se ve en ciertos patrones. Cuando yo hablaba del 2019-2022 en las protestas, hablo de este tipo de patrones. Recordemos en el 2019 el caso de venezolanos y
cubanos que estuvieron supuestamente implicados en un atentado en contra del presidente Moreno en esa época, que estaban en el aeropuerto, y ellos eran Ubers, ¿no? O sea, manejaban estos autos y se les inculpó de que querían atentar contra el presidente. ¿Qué encontraron? Encontraron mapas, encontraron un bat de béisbol y algunos teléfonos, ¿no? Y eso fue suficiente para que se teja alrededor de ellos esto. Lo mismo pasa ahora. Cogen a estas 12 personas, además indígenas, ¿no? Las acusan de terroristas, de haber atentado contra la comandancia. Dentro del proceso se vulnera un montón de derechos, y uno de ellos, quizá lo más grave, es que vemos todos cómo hacen una fila para ser transportados en helicóptero a una cárcel, el rodeo, ¿no? Sí, primero el rodeo, y querían mandarles a Esmeraldas, habiendo habido una masacre A ver, en Esmeraldas en esa para nuestra semana. audiencia, a ver, ¿el rodeo dónde está? ¿En qué provincia En está? Manabí, En está en Manabí. Manabí. Fueron capturados en la provincia de Imbabura, en la sierra al norte de Quito, y se los quería mandar primero a la costa, a Manabí, al suroccidente de Quito, Se les quería mandar primero a Esmeraldas. a Esmeraldas, que está al noroccidente de Quito. Sigue, por favor. Exactamente. Y luego pues se les mandó al rodeo. Con toda esta connotación que hablaba Tami, es decir, hoy estar en la cárcel o ir a la cárcel es una sentencia de muerte, ¿no? Aquí no hay una sentencia, no tenemos como en nuestro ordenamiento jurídico penal vigente, esa Desde la época posibilidad, de Don pero Eloy, el Ecuador fue una de las primeras repúblicas que eliminó la pena de muerte en América Latina. Sí, porque los gringos siguen a lo más bestia, ¿no? Siguen ellos, exactamente. son los pioneros, tienen la vanguardia en las ejecuciones en todo el continente. Exactamente, pero aquí no la tenemos, o al menos no la teníamos hasta hace 2 años, en donde se decidió al estilo Bukele, ¿no es cierto?, hacer de las cárceles un infierno para quienes llegan allá, ¿no? Y entonces tenemos más de 400 muertos dentro de las cárceles, más allá también, o sin considerar las masacres carcelarias que hubo ya en los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, ¿no? Hoy se supone que hay un control en las cárceles a través de los militares, pero vemos estas masacres. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque en este afán de implantar el miedo, del terror, para neutralizar a la sociedad o a la población civil movilizada, es que se les tacha de terroristas y terminan estas 12 personas ahí, ¿no? Hay una persona que tiene discapacidad, más del 45%, si no estoy mal, de discapacidad. De igual manera, él pasaba simplemente por ahí, no se estaba manifestando siquiera, y llega también a formar parte de los 12 de Otavalo. Y por eso se llaman 12 de Otavalo. Se les impide la defensa técnica dentro de este proceso, es decir, tenían ellos una defensa técnica, no se les posibilita entrar a la audiencia, y quien hace la audiencia es la Defensoría Pública, ¿sí? Y dentro de esta audiencia, simplemente sabemos que la prisión preventiva es de última ratio, y sin embargo se les dicta prisión preventiva. De última instancia, es el último recurso, aquí se lo utiliza como el primer recurso. Lo primero que hacen es cogerte preso, violando el derecho a la libertad, pues que tiene todo individuo, y que sin ninguna prueba lo primerito que hacen es cogerte preso y quitarte la libertad para ver si investigan, a ver si encuentran algo. Sí, no necesariamente lo primerito que hacen. Yo creo que es lo primerito que hacen siempre y cuando desde arriba viene una orden, no siempre que quieren crear esto, ¿no? Como en este caso, el que son terroristas, entre comillas, y que vamos a dar una lección a la sociedad a través de eso. Esa es una excelente aclaración, porque cuando se trata de los verdaderos casos de tráfico de drogas, por ejemplo, cuando se le trincó infraganti, y eso salió en la prensa en la prensa comercial, digamos, ¿no? En primicias, en el Expreso salió que le cogieron presa a la hermana del ministro de Agricultura en Machala, con un embarque de cocaína. Pues ahí no hubo prisión, le cogieron e inmediatamente le soltaron. Lo mismo pasa cuando con el reporte León de Troya, ¿no es cierto? Ahí, en cambio, es el hermano de la otra ministra que está ahora presente, ¿no es cierto? Que presentó inclusive el currículum vitae para que le den palanqueando los amigos del difunto señor Cherres, del señor Dritan Yitka. Ahí tampoco hubo detenciones, ¿no? Sí, y así tenemos lo mismo con el señor Luque, que hasta ahora está esperando extradición desde Argentina.
ya se fue hasta la fiscal allá, la Argentina, es la embajadora allá. Yo pensé que iba a ir allá a agilitar la extradición del señor Luque Lecaro, pues no ha sido eso, ¿no? Se ha ido, ha tenido ahí otros compromisos por allá. Entonces, mira, yo creo que es muy importante ese pequeño detalle que estás haciendo, ¿no? Es decir, para la gente pobre, para los opositores, para la gente de izquierda, para la gente progresista, ahí sí tenemos el garrote, pero cuando se trata de los narcotraficantes, ellos están campantes, ¿no? Exactamente. Y entonces, en esta situación en particular, se pone un habeas corpus correctivo frente a, a lo que estaba sucediendo, es decir, esta prisión preventiva, eh, y hay esta presión social, mediática también, y bueno, se hace además, un poco para no alargar el cuento, un diálogo intercultural, ¿no? Se logra a través de esta presión. Luego de todo lo que sabemos sucedió en Imbabura, yo asumo que luego que Reinberg va supuestamente a conversar con Ringber es parte el del ministro movimiento indígena, de el gobierno. ministro del Interior, Sí. sí, el ministro del Interior. John Reinberg supuestamente va a un diálogo, ¿no? No deja pasar a la CONAIE, sino simplemente conversa con un grupo, eh, no recuerdo el nombre realmente, no sé si la Tami se acuerda quiénes son. La Bueno, FISI, si no me equivoco. la FIS, ajá. Y se reúne con ellos, ¿no es cierto? Y parece que esto hace que de alguna manera cedan frente a la presión dentro de esta conversación, que no es un diálogo, que no es aceptado después como un diálogo, pero digamos que se pueda reconsiderar esta prisión preventiva de los 12 de Otavalo. Se hace un diálogo intercultural y finalmente se los deja en libertad, se los traslada nuevamente a su, ciudad, a su provincia, a Imbabura, en donde pueden defenderse con libertad. Sin embargo, entiendo yo que el fiscal de la causa no encuentra méritos para el terrorismo, porque de hecho protestar no es un acto de de terrorismo, Para nuestra pero está audiencia, tratando, resaltemos esto, Sibel, que tenemos en la Constitución un artículo específico que señala el derecho a la resistencia de la población. O sea por que esto es supuesto, un derecho constitucional. es un derecho constitucional, en efecto, es un derecho humano, además, y claro, se da esta situación, y te decía, porque ayer conversé con el abogado, la defensa técnica de los 12 de Otavalo, y él nos decía que el fiscal está, porque siguen manteniendo, tienen que mantener este cuento, entre comillas, ¿no es cierto? Esto que no es real, pero no pueden decir, honestamente debería salir la fiscalía como institución a decir no encuentro méritos para seguir en este proceso, pero no lo van a hacer y están tratando de retipificar el delito este de terrorismo y ver, no sabe todavía, me decía, no sé qué tipo de delito van a tratar de inculparles, ¿no? Y en eso está ese proceso. Pero ahí vemos evidentemente lo que se teje cuando el enemigo es el pueblo, ¿no? Como lo hemos Ahora, a visto ver, en estos déjame procesos. yo señalar algunas cositas que me parece que son muy importantes para nuestra audiencia y para preguntarte otra cuestión. La primera es que la movilización social que pueden ser los vecinos, porque lo mismo sucedió en el caso de los 4 muchachos de las Malvinas. Es decir, cuando se da este secuestro, esa primera desaparición, que ya el presidente y el ministro de Defensa ya sabían que habían sido asesinados, pero que por eso el presidente incluso los quiso nombrar héroes de la patria, ¿no? Mientras su ministro le estaba diciendo que eran narcoterroristas, que bien hechito, ¿no es cierto? Y todavía estaban desaparecidos, lo que hizo que eso se haga público, porque los medios de comunicación, las instituciones no decían ni pío, era que las familias se movilizaron. Y hubieron, dentro de Guayaquil, hubieron organizaciones de derechos humanos muy importantes que hicieron una tarea muy valiente, a pesar de las amenazas, de los chantajes, de las presiones, ¿no es cierto? Lograron mantener su voz abierta y eso permitió que la gente se entere de que esto estaba sucediendo. Y enterándonos de eso, nos enteramos también que no eran solo los 4 muchachos, sino que eran ya 43 los que habían desaparecido. Entonces yo creo que es muy importante una lección que estamos viendo ahora que la FISI se ha movilizado en esta conversación que han tenido con el ministro de Gobierno, pues le han obligado a que cumpla por lo menos con la ley, ¿no?
los juicios siguen y pueden continuar con las retaliaciones ilegales, pero al menos ese momento fue la presión de la ciudadanía, la presión de la gente organizada la que logró parar la cosa. Entonces yo creo que una primera cuestión que tenemos que estar claros es que sí, no es que no se puede hacer nada. Aquí hay una lección clarísima. Si la gente se organiza, si los vecinos se organizan, si la familia se organiza, si las organizaciones se organizan, así de perogrullo, ¿no es cierto? Sí se pueden hacer cosas. Y luego la pregunta que te haría todavía más explícita es, a ver, un vecino mío es apresado por la policía de manera ilegal, ¿qué es lo que tengo que hacer? El vecino no tiene familia, yo soy el único que vio esa situación, ¿qué debo hacer para proteger la vida del vecino? ¿A quién Bueno, llamo? ¿Qué ley invoco? ¿Qué artículos de la Constitución invoco? ujú. Bueno, ya cuando es aprendido, efectivamente, lo primero que debemos obligar es a que se diga el nombre, la cédula, lo que hemos visto en todos estos videos, ¿no es cierto? Que grite su nombre y su cédula. Se supone que, y esto es importante, la policía tiene que estar debidamente identificada a lo que nos sucede, ¿no? Hemos visto que no se puede ver qué identificación tiene. Tenemos que saber a dónde les van a llevar. Es algo que desde un principio tenemos que, ¿dónde va a La estar? ¿No es policía cierto? tiene la obligación, el ejército tiene la obligación de decir a dónde la van a llevar. Claro que sí, porque por más que estemos en un estado de excepción, por ejemplo, que es lo que se ha alegado mucho durante estos días, digamos, de protesta, el estado de excepción no limita los derechos, ¿no? Es decir, la aprehensión como tal implica que no puedes tú coger, golpear a esa persona, maltratarla, incomunicarla, tiene derecho a comunicarse con la familia, con su abogado, y eso es algo que se tiene que saber. Entonces, si una persona está viendo una aprehensión en ese momento, es muy importante que efectivamente le pida, le conozco o no, lo que vimos, ¿no? Diga su nombre, grita tu nombre y hacer un seguimiento directamente a esa aprehensión, dónde le van a llevar, déjenme ver en dónde está, ¿no es cierto? Inmediatamente acudir a fiscalía, si es que, porque es ahí donde deberían llevarle, ¿no? Eso también es importante. No es que el momento en que es aprendido, tú le llevas, como vimos al principio de las protestas, ¿no es cierto? Una mujer que fue a pedir que no gaseen, recordemos, y terminó, si no estoy mal, en la comandancia, ¿no? No en la fiscalía. Y todo el mundo buscaba desesperadamente en dónde estaba ella y no sabíamos en dónde estaba, ¿no es cierto? El procedimiento, y eso hace acuerdo también a los 4 niños de las Malvinas, recuerden ustedes que cuando se les aprendió, se les llevó en una camioneta y nunca se les puso a órdenes de la entidad correspondiente, que era Fiscalía en el caso de los adolescentes y DINAPEN en el caso del niño más pequeño, ¿no es cierto? De 11 años. De 11 años. Para Entonces, nuestra audiencia, del muchacho, discúlpenme que tenga que ponerme en esta condición, del niño de 11 años que fue humillado, al que le pusieron, que fue secuestrado, que fue humillado, al que le pusieron de rodillas para pegarle un tiro en la cabeza, después descuartizarlo e incinerarlo. Y al que el ministro de Defensa le sigue acusando de que bien hechito, que él ha de ser el culpable. De eso estamos hablando. así Entonces, es. yo creo que es muy importante ubicar que hay estos derechos. Ahora, si yo veo, por ejemplo, que se llevan a la gente en una camioneta, también, ¿qué es lo que podría hacer? Tomar la foto, buscar la placa de la camioneta. Cuéntanos, a ver, ¿cuáles podrían ser los operativos para que el vecino del barrio, el que está viendo, por ejemplo, una agresión, ¿no? Una agresión de Ujú. parte de la fuerza pública en contra de una ciudadana, de un ciudadano. ¿Qué tipo de acciones puede tomar para evitar que esto de aquí pase a mayores, para evitar que esto se repita? Ay, bueno, se puede tomar algunos recaudos. Primero, creo que es importante comenzar por algo que es básico, ¿no es cierto? Cuando uno sale a protestar en general, tienes que salir con tu cédula de identidad, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Yo digo en general, más allá de que tú estás viendo. Si es que ves que alguien va en la camioneta, le ponen el balde de la camioneta, ¿no es cierto? La golpean. Si tú puedes videograbar, ¿no?
Es decir, tener pruebas suficientes de lo que está sucediendo, mejor todavía. Eso es algo que sin duda alguna tenemos que garantizar, digamos, ¿no? Eso te diría como en general, porque creo que las personas ni siquiera comenzamos por lo más básico, ¿no es cierto? Si voy a movilizarme, ¿qué hago? Entonces, tengo a alguien de confianza que le estoy diciendo a dónde me voy, hay que moverse en grupos también, hay que evitar en lo posible enfrentamientos con los agentes estatales porque ya hemos visto los niveles de violencia. Como te decía, por ejemplo, si tú estás realizando fotografías o en vivos, ¿no? Porque ahora utilizamos mucho el teléfono y hacemos en vivo. Hay que evitar grabar el rostro de los compañeros que estamos cerca, quienes lo acompañamos ahí, ¿no es cierto? Cualquier vulneración de derechos es importante, te diría, si es que la Defensoría del Pueblo está operativa, sería la Defensoría del Pueblo, pero eso no es el caso. Entonces, hay que reportar a las organizaciones de derechos humanos cualquier vulneración que se haya experimentado, como lo ha hecho también la Alianza de Organizaciones, ¿no? Entonces ellos pusieron una página y si no, buscarles a esta organización, a INRED, a quienes trabajamos derechos humanos. En caso de requisas, por ejemplo, ¿no? Tienes que mantener la calma, tienes que evitar confrontación. Las requisas y cacheos deben ser realizados además con una persona del mismo género. Eso también es importante, ¿no? Tenemos que estar claros en eso. Y claro, si estamos en estado de excepción, esto es de alguna manera justificado, ¿no? En caso de una detención policial, que es lo que me decías, ¿no? Hay que exigir a la agente policial que se identifique, que te explique la causa de la detención, ¿no es cierto? Recordar que lo que tú decías hace un momento, estamos resistiendo, que el derecho a la protesta es un derecho válido y que está establecido en la Constitución, artículo 98, y entonces que efectivamente no estás cometiendo un delito. Hay que gritar, y si de todos modos te llevan, ¿no es cierto?, gritar fuerte el nombre, el número de la cédula. Si es que estás al lado con gente, ellos deben documentar en la medida de lo posible esa aprehensión. Si es que son, por ejemplo, personas que no conocen el idioma, exigir que se hablen en el idioma que uno conoce, ¿no? Que la persona conoce. Recordemos que además si eres detenido en flagrancia, debes de exigir tu libertad pasadas las 24 horas. Eso también es importante. Te tienen que llevar a fiscalía, como les comentaba. Debes comunicarte con tus familiares, con tus abogados. Si no tienes un abogado privado, exigir un abogado público. ¿Qué más? Ay, no sé, no pueden maltratarte, que es lo que decía, ¿no? No te pueden maltratar física, verbalmente, no te pueden torturar, tienen que además garantizarte un espacio, ¿no? En donde te encuentres, no puedes estar en cuclillas, arrodillado, o sea, eso es un acto de tortura, ¿no? Y efectivamente las personas que son personas de confianza tuyas o son tus familiares, tienen el derecho a conocer en dónde te encuentras. Ahora, el Durante estado de estos excepción, el estado de conflicto interno no puede ser pretexto para que no se aplique el habeas corpus, para que no les den información No, a los familiares. Eso es muy importante que nuestra ciudadanía, nuestros compañeros entiendan. por supuesto que no. Por eso yo te decía, cuando tú tienes un estado de excepción y se limitan ciertos derechos, en ningún momento eso implica que te van a vulnerar o va a haber falta de garantías en otros. En este caso, hay una aprehensión y esa aprehensión tiene ciertos patrones a seguir. No pueden vulnerarlos, ¿no? En este caso, pues, lo hacen, ¿no es cierto? Por eso hemos visto torturas, aprehensiones ilegales, pero entonces siempre quizá estos elementos que estamos comentando son importantes. Si son menores de edad, hay que exigir, por ejemplo, que la DINAPEN esté presente, ¿no? Eso es algo importante. Y por tanto, el menor de edad no va a fiscalía, va a la DINAPEN. Pero mencionabas hace un momentito que, por ejemplo, en el caso de los chicos de las Malvinas, aunque eran menores de edad, adolescentes, solamente el más chiquito, el de 11 años, tenía que estar relacionado, reportado a DINAPEN. ¿Los otros iban a dónde? Fiscalía. ¿Por qué? Si eran adolescentes, menores de edad. Porque tienes, en efecto, digamos, como se suponía que ellos habían cometido otra vez un delito, ¿no? Porque en principio así se dijo, entonces lo que ellos debían es tener una audiencia de flagrancia, porque a partir de los 12 años son imputables.
Como tenía 11 años el menor, el más pequeño de todos, entonces él es inimputable y había que entregarles a sus familiares, ¿no? Ese era el procedimiento. Tamara, Sibel acaba de mencionar un detalle muy importante en términos de cuáles son las acciones que puede tomar la gente, los vecinos, los amigos, los familiares, el tema de los teléfonos celulares. Vos como comunicadora, cuéntanos cuáles son las posibilidades, cuáles son las potencialidades que uno puede hacer desde un teléfono celular, digamos, de los comunes y corrientes, el manejo, qué es lo más efectivo así en caliente. Las posibilidades son inmensas, el problema es que reaccionamos como A sociedad. ver, Yo creo que a ahí, ver, pero primero tenemos que saber al menos tener racionalmente cuál debería ser nuestra reacción, para luego tomar, digamos, el aire suficiente y los nervios suficientes para poder hacerlo con eficacia. sí. O sea, grabar con el teléfono celular es súper importante y necesario porque eso te permite generar Ya, pruebas. pero si grabas, ¿no Yo, es cierto? Tienes que estar protegido, porque si es que grabas y te trincan, te pueden quitar el teléfono y se acabó la prueba. De pronto, mejor transmitir. puede ser transmitir, hay un video que hizo un compañero cuando fue la represión en Naciones Unidas, me parece que al tercer, cuarto día del paro, que hubo una represión fuerte en la Avenida Naciones Unidas al norte de Quito contra los estudiantes, ahí se detuvo se detuvo, perdón, a un artista y otro joven. Entonces este compañero fue filmando con el teléfono y fue preguntándole al oficial que le detenía al policía cuál era su nombre, por qué lo está deteniendo. Eso no lo estaba transmitiendo en vivo, claro. Depende del contexto también, porque si hay una gran cantidad de gente, estamos en un contexto de movilización, hay varios celulares que están filmando. Si estamos solo nosotros, sí, quizás lo mejor es transmitir en vivo. El tema es que muchas veces se graba o se transmite por morbo y no por hacer la denuncia. Eso no fue lo que ocurrió en el caso del paro, porque ahí había otras connotaciones y había otra activación militante también para la transmisión en redes sociales y la transmisión en medios de comunicación. Estuvieron los periodistas de medios comunitarios grabando, pero hay mucha gente que ve, por ejemplo, que te están asaltando y saca a filmar, o que ve un accidente y saca a filmar el accidente, no para que se constituya una prueba, sino que se lo hace por morbo, porque también toda esta espectacularización de la violencia que les decía en inicio ha hecho que nos volvamos inmunes, o no quiero decir insensibles, pero sí inmunes como que esa violencia, esas expresiones de terror y ya la cotidianicemos, la interioricemos y no miremos en sus dimensiones reales. Entonces, sí grabar, usar las redes para grabar, usar las redes para denunciar, pero dependiendo del contexto también usar para llamar. Si yo estoy, o sea, si yo puedo, si estoy con alguien más que puede grabar y yo puedo llamar al mismo tiempo, que venga más personas o que llegue o hacer una llamada al 911, que va a resultar lo mismo porque vienen los mismos policías, pero si puedo llamar a gente que venga a amparar y que prevenga que se produzca esa violación del derecho, una detención arbitraria, una desaparición forzada temporal o una desaparición forzada eh, desaparición forzada, eh, sería lo ideal. O sea, creo que sí es usar para grabar como prueba, transmitir en vivo y usar para comunicarte con más personas que vengan a ayudar, que vengan a prevenir y que vengan a sostener frente a la violación del derecho. Ya, ese yo creo que es un tema importante, ¿no? Y debería haber, no sé, en estas redes sociales, en esta página que mencionaba Sibel hace un momentito, debería haber un compañero, una compañera que pueda recibir también, ¿no? Con el filtro necesario, que pueda recibir también estos materiales para resguardarlos, ¿no? De cualquier amenaza, de cualquier secuestro del material que podría ser muy valioso justamente para evitar, por ejemplo, que una desaparición termine en un asesinato, ¿no? Sí, pero es complejo, o sea, es que es la inmediatez con la que tienes que actuar frente al cometimiento del delito por parte del Estado.
Claro, pero el Llegan punto que los te pongo, policías. Tamara, es, de nuevo, pongámonos en el zapato del vecino, del familiar, que no está enterado de nada, ¿sí? Entonces, el consejo que tiene que ser es, a ver, si filmas, ¿a dónde lo mandas? Porque si llamas al 911, pues lo más probable es que no pase nada o que te vengan las retaliaciones. O que hagas, Sí, o que si conecten tu filmas, teléfono celular, sí. En cambio, si es que hay un repositorio a donde puedas enviar eso, y obviamente dentro del repositorio alguien tiene que encargarse de filtrar que no haya estas cosas de morbo o inteligencia artificial o alguna cosa de para desprestigiar a la plataforma, pues yo creo que ese podría ser un mecanismo de defensa para la ciudadanía, ¿no? En la medida en que, como bien ambas están coincidiendo, hay un proceso de escalada de un Estado autoritario y cada vez más terrorista, ¿no? sí, si firmas, o sea, sin duda, como decía Sibel y lo decía claramente, pedirle que se identifique a la persona que está siendo detenida, pedirle el número de cédula y o publicarlo en redes sociales etiquetando a las organizaciones de derechos humanos o acercarte en red a la Alianza por los Derechos Humanos, está el CDH en Guayaquil, el Centro de Derechos Humanos, si no me equivoco, a la CEDU, a cualquier organización de derechos humanos o a Claro, pero el cualquier problema es que las abogado. organizaciones de derechos humanos, ¿quién las conoce? Yo Ese es el insisto, eso problema, es que se no conoce la necesita. militancia. Me imagino que entre ustedes se conocen los teléfonos de todos ustedes, saben exactamente qué quieren decir las siglas, pero por favor, para para la audiencia en general, para la ecuatoriana, el ecuatoriano que camina por las calles con otras prioridades, ¿qué se hace? Es que tienes que buscar la forma de, o sea, yo soy una persona que no conoce estas organizaciones, tengo que buscar un abogado que me acompañe. Tengo que buscar a los familiares, tengo que buscar la forma de impulsar, de denunciar. Y creo que también por parte de las organizaciones de derechos humanos, de los defensores y las defensoras de derechos humanos, hay que hacer un fuerte proceso de pedagogía, de, de, de pedagogía, qué hacer frente a estas situaciones, pero también qué hacer, cómo denunciar y cómo acercarte a las organizaciones de derechos humanos. En contexto de paro todo el tiempo, sí, quienes estamos en la militancia también o quienes estamos en estas redes, recibimos en caso de vulneración a tus derechos, tienes que hacer esto y hay un listado. En caso de que te detengan, comunícate con estos abogados o se crean las redes o uno ya habla con X abogado, con X organización y le dice, bueno, vamos a estar en esto y por favor, si es que pasa algo, nos comunicamos. Ese sería El un común de aporte, los una mortales no. contribución formidable, Tamara. Ojalá pudieras mandar, justamente a través de tus redes sociales, pudieras mandar este resumencito, cosa que esté pendiente, ¿no? En la cabeza de todo el mundo. Porque además, como ya hemos hablado, y eso es la siguiente pregunta que quería hacerte, Tamara, es esto que tú mencionas, la espectacularización del terrorismo de Estado. Es decir, el darle, no solamente que no se trata de ocultar, sino que se trata de darle el mayor impacto posible para aterrorizar a la gente, ¿no? Es decir, hubo un ejemplo en la época de Febres Cordero, cuando el secretario de la Administración Pública, un señor que se llamaba Torbay, con toda la sangre fría, decía al terrorista como al pavo hay que matarlo la víspera, ¿no? Se supone que estábamos en Estado de Derecho y ese era el vocero del gobierno. Pero esos son casos muy puntuales. En el caso de este gobierno, y tal vez ya iniciado en la época de Lazo, yo no creo que tanto en la época de Moreno, pero sí en la época de Lazo, aquí se hace aspaviento, ¿sí? Se hace abiertamente, ¿no es cierto?, gala con toda la arrogancia del caso del espectáculo, de la muerte, de la amenaza. Yo creo que además tiene que entenderse en ese contexto el despliegue, además a un costo gigantesco para el país. Ahí estamos hablando de cientos de millones de dólares en el bombardeo a la minería ilegal de esa zona rural en la provincia de Imbabura que se conoce como Buenos Aires. Por favor, para nuestra audiencia internacional no confundir con la capital de la Argentina. Entonces es muy importante porque ahí se gastó, inclusive dicen, ¿no? Que ahí se ha gastado toda el armamento soviético que el presidente Noboa intentó hacer la payasada de dar de baja como armamento inservible. Entonces ya tenemos, Sibel, como abogada, vos sabes que ahí tenemos un caso de peculado, pues, porque no se puede dar de baja a un activo del Exacto. Estado que todavía es útil. Pues se le dio de baja, ¿no?
Y claro, eso provocó un incidente internacional, pero aquí internamente, ¿quién está investigando el hecho de que se le dio de baja a ese material? Que no es que cuesta 2.000, no son fuegos artificiales, pues. No es que costó $20, eso cuesta decenas y si no cientos de millones de dólares. Y tanto no fue inservible que sirvió para bombardear con toda la espectacularidad del caso, digno de un videojuego, ¿no es cierto?, para atemorizar a la población. Y esto para aquellos que creen que esto de aquí es una exageración, aquí al menos en la ciudad de Quito, tuvimos viernes, sábado y domingo sobrevuelos de aviones militares y de helicópteros militares. Entonces por ahí dijeron, no, esto es porque el viernes fue el día de la Fuerza Aérea. ¿Y el sábado y el domingo? Primero. Segundo, la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene décadas de existencia y páginas gloriosas, ¿no es cierto? Y nunca se ha visto ese despliegue. Nunca se ha visto ese despliegue. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo tal? Porque además eran vuelos rasantes, ¿no? Alguien decía, no, ha de ser para hacernos creer que le están buscando a Fede, para que han hecho el esfuerzo siquiera, para que digan que han hecho el esfuerzo siquiera. Entonces yo creo que ahí Tamara, como experta en comunicaciones, yo creo que sí valdría la pena discutir ese tema, porque también el mero sobrevuelo de estos aviones cuesta un ojo de la cara. Es decir, esto de aquí no es como pautar con el señor Carlos Vera, con el señor Jorge Ortiz. Aquí estamos hablando de un ojo de la cara. Entonces, vamos viendo, a ver, ¿a qué nos están llevando? ¿Cuál es el efecto que tienen eso? Ya mencionaste el caso de la Argentina, ¿no? Pero acá también tenemos el asunto de que en las últimas elecciones hubieron 16 candidatos anticorreístas y escogieron precisamente, no solamente el candidato responsable de los apagones, sino también el presidente bajo el cual se persiguió a 4 niños y se los asesinó en las condiciones que describí tan dolorosamente hace un momentito. Es decir, aquí estamos viendo también el hecho de que hay una parte de la población ecuatoriana que es receptiva de este tipo de cosas y lo aprecia. Es decir, no solamente que lo aprueba, sino que lo asume como algo válido. Cuéntanos, Tamara, ¿cómo se da el proceso comunicativo en ese? ¿Cuál es la verdadera agenda del gobierno para tomarse estas atribuciones que antes no se atrevían? Ni Febres Cordero. Sí, creo que ahí sí hay que preguntarse, ¿hay una verdadera agenda en el gobierno? O sea, ¿tiene una agenda que va más allá de engrosar su capital económico? Bueno, Se ha mira, yo te dicho, respondería rapidito para no perdernos mucho en el tiempo. Yo te trataría más bien de desafiar a que lo trabajes desde la comunicación, porque ya ganó unas elecciones, ¿no? O sea, en la propia pregunta ya estaba la cosa. Fue tan eficaz que ganó las elecciones después de haber hecho lo que hizo. Entonces, es claro que sí tiene una agenda. Pero ubiquémonos, yo te estoy preguntando más bien, ¿cómo opera esa agenda en los sectores populares? ¿Cómo es posible, no es cierto? No sé si viste, estuve repartiendo una conversación que tuvimos con Jesse de Sousa, que escribió este libro, Los pobres de derecha, ¿no? Entonces, en tratar de entender cómo la eficacia comunicativa de este espectáculo del terror, del manejo del espectáculo del terror. hay, hay que pensar en que ha sido un proceso no de este gobierno, sino ha sido un proceso que ha ido en escalada. Eh, Alrededor del 2020 más o menos, sí, 2020, cuando se dan las primeras masacres carcelarias, esta transmisión también en vivo por parte de los presos, de las personas privadas de la libertad pidiendo auxilio frente a la violencia que estaba desatada dentro de las cárceles, nos sensibilizábamos. Teníamos ese horror, ese terror de lo que está pasando y decíamos, este país no puede ser así. Que el Ecuador nunca haya sido una isla de paz, se demandaba que este país no deje de ser una isla de paz. Se demandaba que este país siga siendo ese país pacífico en donde estos hechos no ocurrían. De ahí empezó todo este proceso del 2020 al 2025. Me parece que la pandemia también influyó bastante porque nos conectamos mucho más quienes tenemos acceso a los aparatos tecnológicos. Las escuelas tuvieron que, aunque sea con un teléfono, las familias más pobres, acceder a clases virtuales.
para todos los hijos, pero hubo más contacto con la tecnología debido a la pandemia, entonces hubo más contacto y como nos vimos forzados a tener más acceso a Internet, hubo también más contacto con redes sociales, con YouTube, con X, con algunas plataformas de mensajería como Telegram, en donde hay grupos donde reenvían desde varios años atrás todas las imágenes y los videos de las masacres que se producían antes por grupos de delincuencia organizada, pero ahora también de todo lo que ocurre por producto de la violencia del Estado. Entonces, hubo un proceso de larga data sostenido que nos insensibilizó frente a la violencia. Creo que a eso hay que sumarle el hecho de que somos un país que no tiene memoria, como ya lo decía antes, entonces no recordamos. Y al no recordar, es más fácil olvidarnos qué pasó ayer. Ayer conversaba con un compañero y claro, pensando en estrategias también frente a cómo manejar la respuesta o cómo presentarle a la población el tema de la consulta popular que se nos viene encima, decíamos, no se puede apelar como quisiéramos apelar, y eso no significa olvidarle, por ejemplo, al asesinato de Efraín Fuérez, que fue una ejecución extrajudicial, o de Rosita Paqui, porque nos olvidamos fácilmente. O sea, el asesinato, esa ejecución extrajudicial ya en la gran mayoría de la población no está presente. O sea, hay esa insensibilización frente a, y ahí está proceso sistemático de presentarnos la violencia como una forma de entretenimiento en el país, ligado a todas estas novelas de narcos y que exacerbaban lo narco que se presentaron años antes. Está Sin Senos No Hay Paraíso, Sin Senos Hay Paraíso, El Cartel de los Sapos, etcétera. Y eso creo que ha ido calando en los sectores populares porque también están pensando en la forma de sobrevivir. O sea, buscas la forma de sobrevivir, buscas la forma de salir de tu realidad. El ver esto es el decir, bueno, de alguna manera el presidente me está cuidando, me está protegiendo, toda una estrategia, sí hay una estrategia comunicacional del gobierno para además sentarnos y construirnos la agenda que nosotros tenemos que tratar. Ahora, en lugar de hablar de la Constitución y de eh, en lugar de hablar de si es que votamos sí o no en la próxima consulta popular por decidir una nueva constitución, ya nos pusieron el relato de quiénes van a ser los asambleístas constituyentes y nos sacan del relato o nos sacan de la manera más fácil de interiorizar todas las víctimas del paro. Entonces nos va sentando esa agenda mediática, esa agenda de yo quiero que ustedes hablen de esto. Yo no quiero que hablen de los muertos, de los ejecutados por el gobierno durante el paro, no quiero que hablen de las masacres en las cárceles, no quiero que hablen de la fuga de Fede, quiero que hablen del intento de envenenamiento del presidente en un momento en el que además se estaba hablando de un acto muy grave que es el uso de un Porsche industrial Molinera, propiedad de la familia del presidente, en un posible atentado, en la explosión de un coche bomba en la bahía. Ahora, Entonces, nos déjame va que este metiendo y punto nos va le pregunte a Cyril como abogada, porque no es la primera vez, ¿ah? Es decir, ya pasó y como muy bien planteas, Tamara, son muy eficaces para hacernos olvidar la cosa. Parece como en esa película de los hombres de negro, ¿no? Que cogían, se ponían las gafas y te aplastaban un flash para que todo el mundo se olvide de las cosas. Así de eficaces es increíble la eficacia que tienen para estas cosas. Acuérdense que en julio del 2022 barrieron una calle de Guayaquil, un barrio popular entero, tratando de culpar, ¿no es cierto?, en medio de las movilizaciones, tratando de culpar a los correístas de que eso estaba dándose. Ahora es evidente que lo intentaron hacer en contra de la CONAI, en contra de los dirigentes indígenas. De hecho, para nuestra audiencia, tuvimos una conversación el día lunes de esa semana con Karina Palacios y habíamos hecho el análisis, habíamos mencionado explícitamente que como se le estaba yendo de las manos la movilización al gobierno, podía darse un atentado de falsa bandera, podía generarse una atrocidad para culpar a los dirigentes indígenas, para culpar a los manifestantes, para culpar al correísmo. Pues eso pasó el día miércoles, ¿no?
Eso pasó el día miércoles. Y también mencionamos, ¿no es cierto?, que por el mero hecho de haber denunciado que en el octubre del 2019 se utilizaron técnicas de represión sionistas, apuntando los gases lacrimógenos a la cara de la gente para sacarle el ojo, eso que quisieron decir, es que son accidentes. Bueno, esos accidentes pasaron por cientos en Palestina, antes de eso, durante largo tiempo. Esos accidentes pasaron en octubre del 2019 en Colombia, esos accidentes pasaron en octubre del 2019 en Chile, esos accidentes pasaron, o coincidencia, también en octubre del 2019 en el Ecuador. El mero hecho de mencionarlo, para algunos intelectuales que les gusta mucho estos eufemismos, las palabras bonitas, cosas que les permitan trepar en el ambiente académico, en el ambiente sofisticado de los intelectuales, eso suena a teoría de la conspiración y eso les da vergüenza mencionar. Pero eso evitó que sigan habiendo más personas cegadas. Hasta que, y lo mencionamos el día lunes, previniendo, sucedió nuevamente en esa semana y nuevamente sacaron los ojos con estos mismos pretextos. Entonces yo creo que es muy importante el hecho de decir las cosas. Por eso yo creo que el aporte que están dando ustedes dos compañeras, y de nuevo pongo muy modestamente esta ventanita a su disposición para decir las cosas y para hacer además extensivo a que la gente, ¿no es cierto?, de manera operativa pueda sentirse también eficaz en contrarrestar este ataque, esta agenda del gobierno que es de guerra psicológica, ¿no?, para amedrentarte. Entonces, en ese sentido te preguntaba, Sibel, ¿en qué queda el posparo? ¿En qué queda la situación jurídica del país cuando se da un atentado, ¿no es cierto?, en pleno paro y le sale mal? Es un atentado clarito de falsa bandera, esto se puede encontrar en la literatura en todas partes del mundo, y en las que, como bien menciona Tamara, aparece claramente involucrada las empresas del presidente de la República. Otra vez va a quedar en la impunidad. ¿Por qué nadie se acuerda de lo que pasó en julio del 2022? ¿Por qué nadie está haciendo referencia a esa situación? ¿Y por qué, como bien menciona Tamara, están a punto de sepultar este tema, creando la trifulca con respecto a las próximas elecciones? Bueno, yo creo que volvemos a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Estamos o venimos acarreando un proceso de impunidad, pero también de resentimiento, ¿no? 2022, 2000, bueno, 2019, 2022, que sigue efectivamente, yo digo, una resistencia con dignidad, una memoria activa, una ruta de verdad, justicia y garantías de no repetición, ¿no? Y reparación, efectivamente. ¿Para qué? Para romper esa impunidad que ya arrastramos desde las protestas del 2019. ¿Que esto es factible? Yo no creo que sea factible y te lo digo por varias razones, ¿no? En el 2019 se perdió la gran oportunidad de buscar incluso a través de ese informe de la verdad una reconciliación nacional que no se llegó a dar. Y ahí tenemos que ser claros, te lo digo porque yo estuve al frente de esa comisión. El informe fue un análisis realmente técnico, bien hecho, que llegó a determinar que hubo delitos de lesa humanidad, ¿no? O sea, un ataque generalizado a la población civil con conocimiento de ese ataque por parte de las autoridades de gobierno. Es lo mismo que pasa aquí. Tú preguntabas, ¿no? ¿Qué es esto de la ¿Qué va a pasar? espectacularización de ¿Qué la... va a pasar? ¿Cuáles son los canales jurídicos para resolver este problema que puedan generar un ataque de falsa bandera con total impunidad? No creo que pase mucho, ¿no? Ya vimos al fiscal que digamos, expuesto a dedo, además, lo hicieron salir al fiscal Toainga, que de alguna manera durante las protestas hizo algunas cosas, pero no estaba dispuesto a hacer otras, ¿no? Que tampoco es que salió indemne de este tema. Ponen un fiscal a dedo, saltándose, digamos, la norma en donde efectivamente el mejor puntuado debía ir, no lo hacen. Y de repente tenemos ya un fiscal que está a favor del gobierno, que se va a encargar de hacer algunas cosas, entre ellas no investigar con transparencia. Este proceso. Tenemos también una Asamblea Nacional en donde hay una comisión, que es la Comisión de Justicia, ¿no?, y de Derechos Humanos, que comienza a investigar estos casos. La mayoría de los comisionados son de la bancada de oposición al oficialismo, y de repente también se los coarta, ¿no es cierto? Y termina la Comisión de Seguridad,
siendo la que va a fiscalizar, ahí sí entre comillas, todo este proceso. Entonces, durante este tiempo, yo te diría, no vamos a ver un resultado tangible con relación a la verdad, a la justicia, ¿no? La reparación. No lo vería así. Y yo sí hago acento en este tema del 2019 porque existiendo un informe de la verdad, teniendo toda la capacidad política para poder presionar por una respuesta, yo creo que al final se negoció con ese resultado, ¿no? Con ese informe. Entonces, aquí también hay que regresar a ver a lo político también, a los políticos y ver qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué, digamos, hay muchas personas que han puesto el cuerpo a esta inusitada violencia que vivimos, sobre todo los niños, y seguimos viendo esta impunidad rampante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Para mí, después de que he podido tener la posibilidad de analizar directamente al haber incluso presidido esa comisión de la verdad, sí me queda mucha duda de lo que sucedió el momento en que se negociaban, digamos, curules, ¿no? Eh, Al final, ahí hay un proceso abierto, los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero Y eso es ¿por qué curioso. razón ni siquiera la trataron, no? ¿A quién haces referencia? ¿A qué fuerzas políticas estás haciendo referencia en esta negociación de curules al que... Sabes que yo no me aventuraría a decir exactamente a qué fuerzas políticas, pero yo recuerdo, y tenemos fresco este tema, eh, por ejemplo, la asambleísta Urresta, ¿no? Ella es una asambleísta que llega producto de las protestas del 2019 Ella fue víctima a ocupar una precisamente de curul. un disparo a la cara que le sacó. Perdió un ojo, por supuesto, perdió un ojo. Y de repente vemos una posición, vimos ahora, todos vimos la posición de ella, ¿no es cierto? Que además de cambiar de partido, vota con el oficialismo y vota a favor, si tú quieres, de la represión, porque eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí es cuando, digamos, tenemos que hacer un análisis mucho más profundo. ¿A quién me refiero? Lo único que te puedo decir es que cuando salió el informe de la verdad, la Comisión de Justicia estaba a cargo de Pachacutic. Y yo esperé incluso que nos llamen, yo hice unas llamadas, incluso decir, bueno, ¿cuándo vamos a tratar el informe? Y el día de tratar el informe nunca llegó. Entonces, para mí, sin poder decir con claridad, porque esto sería, ¿no es cierto?, poner un dedo acusador en algo que no me consta totalmente, pero ese informe nunca fue tratado en la Comisión de Justicia después de haber sido, digamos, divulgado. Y pasó, ¿no es cierto? No podemos olvidar que pasó este asunto del defensor del pueblo, que también llamó la atención, ¿no es cierto? Para mí, igual le montaron todo un proceso frente a esta situación porque se aventuró a denunciarle al presidente de la época, ¿no es cierto? Que fue Lenín Moreno. Eso no estaba previsto cuando entregamos el informe de la Comisión de la Verdad, y hay que decirlo con claridad. Nosotros simplemente cumplimos un mandato que era esta investigación defensorial, se hizo, se entregó, pero después de esa investigación defensorial, habían actores políticos, había instituciones que debían hacer un seguimiento y debían procurar que exista verdad. Bueno, la verdad supuestamente la encontramos nosotros, ¿no es cierto?, en este documento, digo supuestamente porque no teníamos toda la información, recordemos que entramos a pandemia durante esa época, entonces hicimos un trabajo realmente titánico para lograr lo que se logró, pero fue contrastada y todo lo demás. Pero la justicia y la reparación, ¿en dónde quedó? ¿No? Y seguimos, por eso yo digo, seguimos arrastrando estos procesos acumulados de impunidad y de resentimiento, porque hoy por hoy la violencia es una herramienta a la que podemos acudir de manera individual o colectiva para tramitar nuestros reproches, ¿no? Ahora, no hay nada De alguna parecido, manera Sibel, es eso lo que se va quedando en el imaginario. no hay nada parecido a Nunca. estos informes, El monopolio de la fuerza. no hay nada parecido a este reporte del 2019 para las movilizaciones del 2022 y 2025. En el 2022 se hizo una fiscalización también dentro de la Asamblea Nacional. Otra vez la sociedad civil 2019, 2022, 2025 jugó un papel fundamental con toda la información que levantan, ¿no es cierto? En esa época, en el 2022, si la memoria no me falla, vino una organización de fuera, internacional, que concluyó, al igual que nosotros en el 2019, que en el 2022 hubo delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, ataque generalizado y sistemático a la población civil.
y no pasó nada. Y hoy vemos con mucha más claridad, porque si algo podemos decir que ha sucedido en este caso en particular, es que el gobierno ha utilizado a la provincia de Imbabura como un campo de entrenamiento bélico, ¿no es cierto? Bajo el pretexto de protesta social. Entonces, cortes y señales de luz, ataques nocturnos, convoys que de humanitarios no tenían nada, BKS, helicópteros, carros, antimotines, misiles, ¿no? El ¿Son ataque a la DKS, por montaña favor, que tú Sibel? decías. ¿Perdón? ¿DKS? BKS, ¿Qué que son son? estas pistolas, no sabría cómo explicarte, pero que lanzan las bombas con largo, no sé, de largo Bazucas, alcance o alguna bazucas cosa así, son para esas. gases lacrimógenos. Eso, más o menos. Eh, Bueno, y eso hay que exactamente sumarle no nuevas sabría cómo tecnologías decir. como el haber bloqueado las cuentas de los dirigentes sociales, ¿no? Claro, que es lo que yo te decía, ¿no es cierto? Es que ataque directo a los líderes y lideresas, a activistas de derechos humanos y eso, ¿con qué afán? Porque eso también es muy importante decirlo, ¿no? Esta represión aterrorizante, porque es aterrorizante, tiene objetivos. El objetivo quizá es el controlar a ese enemigo interno, que dependiendo del contexto hemos visto que es uno u otro, ¿no es cierto? Intimidar a la población implantando es el terror, ¿no? A través de estas acciones violentas, inusitadas, que no tienen límite, pero también es implantar la impunidad, ¿no? Para sustentar todos estos crímenes atroces. Ahora, para el Entonces, caso del 2025, Sibel, ¿ha habido o hay la posibilidad de que se haga un informe, aunque quede latente, porque estos en última instancia son delitos de lesa humanidad que no prescriben, ¿no? Pero debería preocuparse, aunque sea una organización nacional, aunque sea una organización internacional, aunque eso no tenga un efecto inmediato, debería preocuparse alguien por dejar documentado el tema. Yo creo que es muy claro, claro, importante dejar documentado el tema por lo que mencionaba Tamara hace un momentito, de esa capacidad gigantesca que tienen de borrar la memoria. exactamente. Y está documentado, ¿no? Creo que este ejercicio que ha hecho la Alianza de Organizaciones, INRED, algunas otras organizaciones, está ahí. Y no hay la Por ejemplo, posibilidad yo en el de que esta alianza de organizaciones convoque a una organización internacional para que refrende este esfuerzo. Verás, ahí es interesante y es un dato que quizá no todos conocemos porque no trabajamos día a día en derechos humanos, pero eh, se pidió, de hecho, posiciones, siempre se las pide, ¿no es cierto?, a través de cartas, de correos, organismos internacionales, IDH, el Sistema de Naciones Unidas. Y de repente el gobierno nos sale con este chorro de babas, digo yo, cuando dice que es parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? O sea, todo es pensado. Y claro, no tienes la misma respuesta que tuviste en el 2022 y en el 2019. Tal vez los pronunciamientos son lentos, tardan mucho más o son laxos, ¿no? Y yo creo que esa influencia se da en razón de que al final del día estamos o formamos parte del Comité de Derechos Humanos, que en otra situación sería algo bueno, en esto es una burla. Qué terrible. Pero yo creo que hay que buscar alguna organización independiente que ayude a dejar sentado por escrito las barbaridades que se han venido cometiendo y que los responsables de eso sepan que hay esa documentación, ¿no? Que está pendiente. Eso está escrito ya. El La mundo da alianza vueltas. entiendo que lo tiene. Qué bueno, qué bueno. A ver, y yo quisiera sobre este punto que decía Sibel, Tamara, que a ver si pudieras abundar en estos últimos minutitos, el tema de que se han perdido oportunidades de reconciliación en el país. Yo creo que en este caso ya no es solamente eso, sino que hay un esfuerzo denodado, explícito, por avivar esa animosidad, por animar la polarización social. Ha sido muy eficaz la polarización correístas, anticorreístas, ha habido una intoxicación del ambiente nacional, un envenenamiento de las condiciones normales de debate, de las condiciones normales de trato, inclusive dentro de las familias, dentro del barrio, en la academia, en los cursos, en las aulas universitarias y colegiales en torno a esto. Y ahora es evidente que el paréntesis de combate al racismo que se logró después del levantamiento del Inti Raymi de 1990 ha sido cerrado.
El corte de las trenzas es una continuación de ese juego que hicieron los de la Posta en un canal de televisión, en el TC Televisión, ¿no? Lanzándole dardos a Leonidas Diza, como en ponerle la cola al burro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto forma parte ya de una escalada del racismo promovida explícitamente desde el Estado. Como comunicadora popular, Tamara, ¿cómo ves vos esa posibilidad, la capacidad de utilizar, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, de exacerbar la bronca con los mestizos, de exacerbar la bronca con otras comunidades indígenas que no plegaron a las protestas, y de generar este estigma, ¿no? Este estigma social en contra, culpabilizando a la gente que ha salido con mucha valentía a poner su pellejo en lo que cree, ¿no es cierto? En torno a decirles, bueno, ellos son los culpables de que haya perdido yo tanta plata, probablemente digan que el PIB no va a crecer lo suficiente por culpa de ellos, probablemente van a decir que se ha escapado el FEDE por culpa de los manifestantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Yo creo que ya se les cayó el tema del atentado de falsa bandera y de culparle, ¿no es cierto?, de los bombazos en Guayaquil a los manifestantes. Pero obviamente en el subconsciente de buena parte de la gente puede quedar, ¿no es cierto?, esa idea de que todo es por culpa de los violentos. Cuéntanos cómo opera ese mecanismo comunicacional. Tamara. Antes de entrar a eso, yo sí quisiera abonar a una partecita que, ¿sí me escuchan? Sí, Ya. Sí, Quisiera abonar en un poco a lo que decía Sibel respecto a la falta de posibilidades de generar una reconciliación producto también de la inacción de las instituciones públicas. Y ahí creo que es importante mencionar que en el 2013 se crea una ley para la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad vinculados con los casos de la Comisión de la Verdad que se creó en el gobierno de Rafael Correa entre el 2007 y 2010, investigaba los crímenes del 84 al 2008. Esta ley es importante porque es el primer esfuerzo o el, es el primer ladrillito, digamos, que sienta las bases para hablar de procesos de verdad, justicia, reparación en torno a crímenes del Estado en el Ecuador. Lamentablemente, como nada es perfecto, en esta ley, ¿qué ocurre? Hay un fraccionamiento, se fraccionan los procesos de reparación y no es integral, sino que a la Defensoría del Pueblo le encargan lo inmaterial, al Ministerio de Cultura le encargan que se cree un Museo de la Memoria y al Ministerio de Justicia en ese momento y Derechos Humanos se le encarga que repare materialmente, o sea, que dé una compensación económica y Fiscalía se encarga de los procesos de justicia. Esto es importante porque ahora, posterior a eso, cuando se da las represiones en octubre de 2019, 2022, ahora 2025, hay una serie de propuestas de ley basadas en esta también, que son casi el copy-paste de esta primera ley, y repite los mismos errores. Y ahora tenemos que hay una propuesta de ley en la Asamblea que está siendo tratada en la Comisión de Garantías Constitucionales de reparación a víctimas, que creo es un esfuerzo importante por recoger todo, pero que comete los mismos errores de fraccionar la ley. Esto es relevante porque hace un tiempo el gobierno de Daniel Noboa fusiona el Ministerio de Justicia, que después pasó a ser Ministerio de la Mujer, le adscribe al Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno que también se encarga o es responsable de tratar con la Policía Nacional. Y en esta ley se establece que quienes te reparen económicamente sean el Ministerio de Gobierno. Entonces, le estás dando al que te pegó, o sea, esto es como una relación amorosa. Es el marido que te maltrató, que llega mañana con las flores y te dice, todo va a estar bien, pero te va a volver a maltratar y le estás dando a él el poder. Entonces, cuando tú le das el poder a los que te reprimen, ¿cómo podemos hablar de una reconciliación nacional? ¿Cómo podemos hablar? Y ligado a lo otro, tampoco podemos hablar de una reconciliación nacional cuando los últimos gobiernos, sobre todo,
y este con mayor claridad no reconoce al otro. No podemos hablar de que haya habido unos resultados efectivos del diálogo, porque a Daniel Noboa y a su gobierno nunca le interesó dialogar. Así haya ido John Reinberg a sentarse en esta pantomima, en este teatro de vamos a hacer el diálogo, no le interesó, no iban a reconocer, no iban a cumplir porque no reconoce al otro. El otro es el indio, el ignorante, el terrorista, el que no me sirve, el que me sirve para el voto, pero que cuando tengo que gobernar es el que mejor debo esconder debajo de la alfombra o eliminar directamente, que es lo que se ha procurado hacer. Y esto es gravísimo porque en un estado en donde estamos viendo que la violencia se está exacerbando, el construir esa idea de otro que puede ser el enemigo interno, de, de este que no se adecua a mis intereses, a mis necesidades, a mis principios, puede resultar en situaciones como la Segunda Guerra Mundial. Lo vimos claramente ahí. Y no quiero ser fatalista, porque esto suena muy fatalista. En la Segunda Guerra Mundial, el nazismo construyó al otro, al enemigo, al judío, al que tenía que eliminar, el judío, el comunista, el que no era ario, y los metieron en campos de exterminio. Lo vimos también en los Tutsi contra los Hutus, si no me equivoco, en África, un etnocidio. Lo estamos viendo en Palestina con el genocidio que está ejerciendo Israel contra esta población y que le está despojando de su territorio. Lo estamos viendo aquí. Son los mismos discursos, son las mismas prácticas y es la misma intencionalidad de erradicar un sector de la población que no me satisface, que no me gusta. O sea, directamente que no me gusta. ¿Y qué me sirve? ¿O para el voto o para que me sirva como enemigo interno cuando necesite de alguna manera crear estas narrativas y estos discursos de falsa bandera o de exacerbar mi poder y decir que yo soy el mejor y el más capo y que yo les controlé a estos, así sea por la fuerza, pero los controlé y prevení que este país sea el caos que fue el 2019 o el 2022? Bueno, les agradezco muchísimo. Hemos pasado la marca de la hora y media. Yo creo que hemos dejado una serie de reflexiones que pueden ser muy valiosas para nuestra audiencia y también un testimonio para la gente que nos vea respecto a este rompimiento sistemático de las condiciones mínimas de convivencia política, de convivencia democrática por parte de estos gobiernos neoliberales. Muchísimas gracias, Sibel y Tamara. Hasta la próxima.